Después de su muerte, las clases no se suspendieron en la escuela, pero un armario sí. El nombre en la sombra. El clima no cambió. La campana sonó como siempre. La conserje limpió la pizarra con el mismo trazo torpe. Los estudiantes charlaban junto a las máquinas expendedoras. Los profesores rellenaban sus cuadernos. Solo en el vestíbulo, junto al muro de fotografías de promociones pasadas, había un pequeño retrato enmarcado con una cinta negra. En él, un rostro que muchos reconocían, pero que nadie conocía realmente. Oliver, alumno del último año, se acercó. El hombre en la foto vestía una chaqueta gastada y tenía una mirada cansada pero clara. El mismo conserje que siempre fregaba las escaleras sin que nadie se lo pidiera, que arreglaba los picaportes justo antes de que se rompieran, que colocaba el cubo junto a la puerta antes de que comenzara la lluvia. ¿Sabías que murió?, preguntó May a su lado. Oliver negó con la cabeza. Pensé que solo se había ido. Algunos profesores decían que no estaba en plantilla. Otros susurraban que nunca estuvo contratado oficialmente. Era mayor, callado y nunca se metía en los asuntos de la escuela. Pero siempre aparecía cuando alguien perdía sus llaves, lloraba en el pasillo o no podía abrir una taquilla atascada. El funeral fue sencillo. Una corona de la administración, otra de los estudiantes. Y eso que, según los papeles, no había impartido una sola clase ni puesto una sola nota. Pero fue después del funeral cuando encontraron una puerta entreabierta en el sótano. La llave en el bolsillo de su abrigo viejo. May la encontró al ayudar a empacar sus cosas. «No es del taller», dijo, girándola en la mano. «La cerradura es distinta». Esa noche, ella y Oliver volvieron a la escuela. La puerta, la misma por la que habían pasado cientos de veces sin mirarla, se abrió con facilidad. Detrás, un pasillo polvoriento. Y al fondo, una sala sin escobas, sin herramientas, solo estanterías. Y sobre ellas, carpetas ordenadas cuidadosamente. Cada una con un nombre. Entre ellas, los suyos. La sala era más silenciosa de lo que se esperaría de un sótano. No había goteos ni crujidos de tuberías. Solo un aire denso y quieto, como el que se respira en los archivos o en los recuerdos ajenos. May entró primero. Sostenía su móvil con la linterna encendida, pero la luz no rompía la oscuridad, apenas la delineaba. Las estanterías cubrían las paredes hasta casi el techo, llenas de carpetas idénticas, con etiquetas pulcras. Nombre, curso, fecha. ¿Esto es una broma?, susurró Oliver, aunque sin convicción. May sacó la primera carpeta. La tapa estaba amarillenta por el tiempo, pero el contenido era impecable. Páginas mecanografiadas, recortes, notas manuscritas. Al final, una frase subrayada con trazo firme. Observar, no intervenir hasta diciembre. «Es sobre Tom», dijo ella, hojeando. «¿Te acuerdas? Lo cambiaban de clase todo el tiempo. Aquí, incluso hay dibujos suyos». Oliver se acercó lentamente, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Le temblaban los dedos al sacar la carpeta con su propio nombre. Dentro había una redacción escolar, donde hablaba del padre que nunca conoció. Debajo, una nota breve. Ruptura emocional, aún no listo para hablar. Observar, sí. A la carpeta se le había adherido un trozo de entrada a un museo, el mismo día en que el conserje lo había invitado a ayudar con unas cajas en el depósito, y desaparecieron durante una hora. Oliver pensó entonces que lo alejaban del castigo. En realidad, lo habían protegido. Había más notas, una sobre el comité disciplinario, otra sobre su periodo de prueba, tras haber pirateado la tableta de un profesor, y una hoja pequeña con una única frase: sostener, no presionar, pedirá ayuda solo. Cerró la carpeta y la sostuvo contra el pecho. Permaneció así, quieto. Él lo sabía, murmuró. Recorrieron la sala en silencio. Cada carpeta era una historia oculta, no solo observada, sino custodiada. Había apuntes sobre pesadillas, cambios de conducta, incluso bocetos de caligrafías.
como si él buscaba sentido donde nadie más miraba. ¿Para qué recopiló todo esto?, preguntó May. Tal vez para recordar, respondió Oliver, o para entender cómo ayudar. En una de las estanterías encontraron un viejo reproductor de cassettes. Ya había una cinta colocada. May pulsó play. Y una voz, algo ronca pero serena, comenzó a hablar. Si estás escuchando esto, es que ya no estoy con ustedes. Pero quizás, de algún modo, aún lo estoy. Hay cosas que necesito contar. La voz era cálida, pero contenida, como la de alguien que ha pasado la vida escuchando más que hablando. Llenaba la penumbra de la sala, entre el susurro de las hojas y las respiraciones detenidas de los dos adolescentes. Mi nombre no era realmente señor Ben, como ustedes pensaban, no siempre. Pausa, como si incluso en la grabación necesitara reunir valor. Yo fui psicólogo escolar, no aquí, en otro distrito, hasta que cometí un error. May y Oliver se miraron. La voz continuó. Ella estaba en sexto. Sabía que algo iba mal en su casa. Su conducta, las señales, los dibujos, todo gritada, pero en silencio. Temía que esperar fuera perderla. Así que me salté los protocolos escolares. En lugar de informar primero a la dirección, envié mi informe directamente a servicios sociales. Silencio. Apenas un segundo. Pensé que era lo correcto, que sería más rápido, más seguro, pero la inspección llegó a media jornada. Entraron en su clase, se la llevaron sin previo aviso. Los padres presentaron una queja, me suspendieron, y lo peor, ella nunca volvió a mirarme a los ojos. Había roto la confianza frágil que recién empezaba a construirse. No sonaba derrotado, solo cansado. Me dijeron que no podía seguir trabajando con niños, que era un riesgo, y tal vez tenían razón. No discutí, pero no pude alejarme del todo. Conseguí trabajo aquí, bajo un nombre que nadie verificó, con un balde y una fregona, sin despacho, sin placa, pero con ojos y tiempo. A veces eso basta para que alguien sienta que no está solo. La cinta hizo clic y se detuvo. Oliver no dijo nada, miraba al suelo, como buscando una continuación. ¿Lo castigaron por ayudar demasiado pronto?, susurró May. O por tocar la puerta equivocada, murmuró Oliver, pero no se detuvo. Se sentaron en el suelo, rodeados de historias ajenas. No parecía que hubieran descubierto un secreto, sino una herida antigua. No una vergüenza, sino un intento roto. No un crimen, sino el precio que él pagó por quedarse, aunque fuera en las sombras. Y por primera vez, el rótulo de «personal auxiliar» en la cartelera del pasillo sonó a algo mucho más grande. La voz era cálida, pero contenida, como la de alguien que ha pasado la vida escuchando más que hablando. Llenaba la penumbra de la sala, entre el susurro de las hojas y las respiraciones detenidas de los dos adolescentes. Mi nombre no era realmente señor Ben, como ustedes pensaban, no siempre. Pausa, como si incluso en la grabación necesitara reunir valor. Yo fui psicólogo escolar, no aquí, en otro distrito, hasta que cometí un error. May y Oliver se miraron. La voz continuó. Ella estaba en sexto. Sabía que algo iba mal en su casa. Su conducta, las señales, los dibujos, todo gritaba pero en silencio. Temía que esperar fuera perderla, así que me salté los protocolos escolares. En lugar de informar primero a la dirección, envié mi informe directamente a servicios sociales. Silencio. Apenas un segundo. Pensé que era lo correcto, que sería más rápido, más seguro. Pero la inspección llegó a media jornada. Entraron en su clase, se la llevaron sin previo aviso. Los padres presentaron una queja, me suspendieron. Y lo peor, ella nunca volvió a mirarme a los ojos. Había roto la confianza frágil que recién empezaba a construirse. No sonaba derrotado, solo cansado. Me dijeron que no podía seguir trabajando con niños, que era un riesgo. Y tal vez tenían razón, no discutí.
pero no pude alejarme del todo. Conseguí trabajo aquí, bajo un nombre que nadie verificó, con un balde y una fregona, sin despacho, sin placa, pero con ojos y tiempo. A veces eso basta para que alguien sienta que no está solo. La cinta hizo clic y se detuvo. Oliver no dijo nada, miraba al suelo, como buscando una continuación. ¿Lo castigaron por ayudar demasiado pronto?, susurró May. «O por tocar la puerta equivocada», murmuró Oliver. Pero no se detuvo. Se sentaron en el suelo, rodeados de historias ajenas. No parecía que hubieran descubierto un secreto, sino una herida antigua. No una vergüenza, sino un intento roto. No un crimen, sino el precio que él pagó por quedarse, aunque fuera en las sombras. Y por primera vez, el rótulo de «personal auxiliar» en la cartelera del pasillo sonó a algo mucho más grande. Se llamaba señorita Lowry. Daba historia y siempre llevaba una bufanda, incluso en días cálidos. Reservada, erguida, de voz serena, era una de esas docentes que se respetan, pero rara vez se recuerdan fuera del aula. Cuando May y Oliver le contaron lo que habían encontrado, no pareció sorprendida. «Encontraron su sala», dijo simplemente. «Pensé que nadie lo haría». «¿Usted lo sabía?», preguntó Oliver. «Sí, desde el principio». Estaban sentados en un aula vacía, al final del día. Afuera caía la tarde, y la luz cálida de la lámpara de escritorio hacía que la clase pareciera un hogar. «Trabajamos juntos hace muchos años», continuó, «en otra escuela. No era solo un buen psicólogo, veía más allá que los demás, a veces demasiado, y eso fue lo que lo hundió». La señorita Lowry hizo una pausa. Sus ojos brillaban, pero su voz no temblaba. Después de lo que ocurrió, desapareció, sin cartas, sin llamadas, hasta que, 3 años después, vi su nombre en la lista de personal temporal, entre los encargados de limpieza. Me acerqué, sonrió y dijo: «Ahora no estorbo, ahora escucho de verdad». «¿Por qué no dijo nada?», susurró May. «Porque él no quería que nadie supiera. Porque a veces el arrepentimiento no es gloria, es silencio». Ya no creía tener derecho a ayudar, pero seguía ayudando. Un día después, presentaron su propuesta en una reunión del profesorado. May habló sobre la sala, las carpetas, la voz en la cinta. Lo hizo con calma, aunque sus ojos la delataban. Entonces, un profesor de matemáticas severo y de unos 60 años levantó la mano. «Perdón», dijo, «¿de verdad proponen convertir el sótano en un centro de pseudoterapia, donde los alumnos revuelvan archivos y se inventen traumas? ¿Y la privacidad?». Algunos asintieron. La tensión llenó el aula. May bajó la vista. Pero la señorita Lowry se levantó. Él nunca escarbó, observada, en silencio, no obligada, solo estaba, cuando nadie más lo hacía. Y si eso incomoda, tal vez por eso aún hacen falta lugares como ese. No alzó la voz, pero se hizo un silencio denso. Antes de irse, le entregó a Oliver y a May un sobre fino. «Lo dejó en mi cajón el día antes de morir». Dijo: «Si encuentran la sala, entréguenlo a quienes comprendan». En el sobre, 2 nombres, los suyos. El sobre estaba casi vacío. Casi. Dentro, solo una hoja, doblada en 3 partes. Un mensaje breve con la tinta ya desvaneciéndose. «Si encontraste esto, significa que supiste escuchar lo que otros pasan por alto. Y eso quiere decir que es hora de hablar. No de quién fui, sino de quién podrías llegar a ser tú». Al principio, no sabían qué hacer. La sala del sótano se convirtió en destino silencioso. Acudían alumnos mayores y recién llegados, profesores e incluso el encargado de mantenimiento. Algunos lloraban, otros dejaban notas dobladas, algunos solo se quedaban de pie, como ante algo más grande que todos ellos. Una semana después, en una asamblea escolar, Oliver levantó la mano. «Tenemos salas para profesores, para almacenamiento, para castigos, pero no una donde alguien simplemente pueda estar.
sin calificaciones, sin formularios, sin reloj. May añadió, queremos conservar ese espacio, no como museo, sino como un lugar donde se pueda hablar o guardar silencio, donde haya alguien sin preguntas. Se hizo un silencio largo. Eso no es realista, dijo uno de los profesores. El sótano no es lugar para experimentos, añadió otro. ¿De verdad creen que debemos fomentar terapia improvisada? Intervino un tercero. ¿Y las carpetas? Dijo una voz del fondo. ¿Alguien pensó que eran fichas de alumnos sin consentimiento? ¿Eso es legal siquiera? May pareció encogerse bajo el peso. Entonces Oliver se puso de pie. Quizá no todo necesita una firma. A veces basta con que alguien esté. Él no abría puertas, solo dejaba la suya entreabierta. Y la señorita Lowry se levantó. En esta escuela nunca hubo un gabinete psicológico, dijo. Nunca. Ni siquiera cuando él estaba de verdad. Quizá ya va siendo hora. No en honor a un título, sino a alguien que supo escuchar, no en voz alta, sino del todo. Esa primavera apareció una placa nueva en la puerta del sótano. Sin apellido, solo unas palabras grabadas con fuego. Sala de escucha, fundada por aquel cuyo nombre ya conoces. En una esquina, bajo vidrio, dejaron la llave antigua. Al lado, una fotografía del hombre con la chaqueta desgastada, aquel que siempre estaba un paso detrás, y veía. Algunos aún no sabían quién fue, pero quienes recibieron su ayuda sabían lo importante. Pasaron los años. La escuela cambió poco. Los mismos pasillos, la misma campana, el mismo olor a tiza y papel. Pero el sótano ya no tenía solo una escalera. Había una entrada independiente, con paneles de vidrio y una lámpara que permanecía encendida incluso de día. Dentro, estanterías, sillones, carpetas en blanco, casi como antes. Pero ahora las carpetas no estaban llenas de informes. Las llenaban quienes entraban. Aquellos que querían contar lo que había pasado o lo que no pasó, porque alguien, tiempo atrás, estuvo allí cuando importaba. Nadie se llamaba a sí mismo psicólogo. Nadie ganaba horas extra por estar ahí, pero la sala vivía, respiraba. Laura, una mujer joven de voz suave y cuaderno en mano, se sentaba junto a la ventana. De niña, había sido la que dibujaba nubes oscuras en los márgenes de sus cuadernos. Entonces pensaba que nadie la notaba, hasta que un día alguien dejó en su mochila una caja de lápices de colores. Debajo, una nota. Las nubes también son una forma de luz, solo que más sincera. Nunca olvidó, no el nombre, no el rostro, pero sí el silencio, y la certeza de que alguien no se había ido. Ahora no era una alumna, era quien se quedaba. Esa mañana entró un niño, por primera vez. Se sentó en silencio, con los puños cerrados sobre las rodillas. Laura no le pidió el nombre ni le preguntó por qué. Solo abrió un cajón, sacó una manzana y la colocó frente a él. Él la miró, como si hubiese presenciado algo imposible, y luego asintió. Sobre su escritorio no había placa, solo una fotografía, vieja, algo borrosa. Un hombre con una mirada que contenía más comprensión que una biblioteca entera de manuales. Cada mañana ella encendía la luz de la sala, no por ella, sino por quienes aún no sabían que estaban siendo vistos. Y a veces, al salir por la noche, se detenía ante la puerta. Tocaba el vidrio que protegía la vieja llave, no por rutina, sino como si pasara algo adelante. Algunos héroes no quedan en los libros. Continúan en un gesto sin ruido, en una mano que no se retira, en una manzana dejada sin explicación. No para salvar, sino para que nadie vuelva a sentirse solo.